Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Ya ombligo de la semana, miércoles. Hoy vamos a tratar un tema que es muy vinculante a lo que está pasando en estos tiempos, que casi la mayoría de las mujeres están postergando la natalidad. Según las últimas estadísticas, mujeres eligen más tarde lo que es la natalidad. No se sabe por qué hay una vinculación de lo que se llaman fibromas y miomas uterinos en aquellas mujeres que no han tenido descendencia. Se dice que entre un 5, 7 y 8% de las mujeres que no han tenido natalidad hacen miomas uterinos. Nuestras antecesoras madres era casi difícil, no digo que no sea posible, pero casi difícil de que hicieran fibromas. Es como leyes de la naturaleza que se dan en la descendencia. Es difícil, tú encontrar en Santiago, Puerto Plata y provincias aledañas, encontrar una incidencia de miomatosis uterina, los fibromas, en aquellas pacientes que han tenido una alta descendencia. Los métodos modernos y las mismas condiciones de vida han provocado una reducción en la natalidad en República Dominicana. Por consiguiente, una reducción de esa natalidad ha conllevado un aumento de las miomatosis uterinas. Repito, era difícil tú encontrar fibromas en mujeres que hayan tenido esa descendencia, 5, 4, pueden estar tranquilas. Se le han preguntado a científicos en presentaciones que por qué ese axioma de que las que no dan hijos entonces dan miomas. Y se le preguntó a un profesor uruguayo, preguntó que si es un castigo. No, porque una mujer realmente no elige si va a tener descendencia, sino que va evolucionando su vida. Algunas no tienen suerte y no logran captar la pareja ideal para tener su descendencia. Entonces aumenta el número de miomas uterinos o de fibromas, que son unas tumoraciones que se producen en el útero, órgano principal pélvico de la mujer. El órgano de la reproducción, y si te dicen las principales funciones de la matriz, órgano de reproducción, órgano de la menstruación, muy vinculante con la menstruación,
y órgano que conjuntamente con la vagina contribuye al parto. Tres funciones. Hay que adelantarse y ver estos acontecimientos de la mujer, cómo ocurren sistemáticamente uno detrás de otro, y que uno va observando esa maravilla de la naturaleza que es la mujer. Uno va observando cómo en los procesos evolutivos cambia hasta la misma naturaleza reproductiva, cambia de la mujer. Y como si fuera un paradigma inexorable, empiezan a crecer miomas. Eso no significa, bajo ningún concepto, que las mujeres con miomas uterinos, en etapas reproductivas. Siempre insistían los profesores que cuando se produce el acontecimiento de una cesárea, observar meticulosamente el útero es una de las tareas que debe hacer el obstetra. El obstetra, que prácticamente vinculante con los miomas, vincula también las dos especialidades, se unifican ahí, porque tiene que hacer criterios muy vinculantes a los miomas que forman parte de la ginecología. O sea, el médico obstetra, que tiene que ver con el parto, el embarazo y el puerperio, entonces se encuentra con el reto de encontrar un elemento ginecológico que son los miomas uterinos. Ya estamos hablando de una mujer que ha permitido, la naturaleza ha permitido el embarazo aún teniendo miomas. Generalmente cuando tienen miomas, fibromas, que no impiden la reproducción, son miomas intramurales. Los miomas intramurales, mural tiene que ver con pared, son miomas que están en la pared del útero, de la matriz. Por consiguiente, no hubo ningún impedimento en la fertilización, que es el encuentro del óvulo con el espermatozoide. Un mioma intrauterino lo que se llama intramurales, que están en la pared, no impide la fertilización. Entonces, cuando el médico obstetra, ya haciendo una cesárea que ha coincidido, no significa que el resultado tiene que ser una cesárea, sino que por accidente, por casualidad, el médico en la revisión del útero, en el transcurso de una cesárea, se encuentra con unas tumoraciones a nivel intrauterino. En los tiempos de 50 años de atrás, nuestros médicos, cuya formación de la obstetricia y ginecología tenían una base empírica no significa que no saben, sino que eran formadores de médico en médico. Por consiguiente, ese médico se dedicaba en el hospital a hacer parto, mientras que otros médicos generalistas
se dedicaban a atender niños, otros se dedicaban a la cardiología de forma empírica, no significa que no sabían, sino la generalidad de las especialidades que empiezan a venir al país alrededor de los años 70. Empiezan a hacerse entonces las residencias médicas, pero esos médicos diversificaban sus funciones médicas en función de sus habilidades. De ahí que el que tenía una predilección por hacer parto, por hacer cesárea, por atender el binomio materno-fetal, tenía una elección privilegiada. Entonces, hubo que incluso ya la salud pública en tiempos de Ney Arias Lora, y esos eminentes ministros de salud pública, que eran secretarios de salud pública, tuvieron que admitir a esos médicos que habitualmente se dedicaban a una tarea. Y le pusieron encargados de esas atenciones. Y tenían unas estadísticas, diríamos, exitosas, de poca morbilidad, o sea, daño, y poca mortalidad. Entonces, vinieron a sustituir esos médicos con ya la parte estable de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra UAS. Vinieron que tuvo muchos inconvenientes a partir de la Guerra de Abril, y que viene estabilizándose más o menos la parte académica de la UAS a partir de los años 75, 76. Alguien piensa, vamos a profesores que habitualmente hacían esas funciones en el área de ginecología y obstetricia, que sirvieran para ser maestro de la medicina dentro de la residencia médica. Y empiezan los primeros formadores. Ahí está el doctor Gómez Villalón, de allá de Puerto Plata, que nunca tuvo esa preparación internacional ni nacional. Sin embargo, era muy conocido de una predilección por las actividades médicas vinculantes con el parto y el embarazo, el puerperio. Eran médicos dedicados a eso. Entonces, esta gente vienen a sustituir a las llamadas comadronas. Las comadronas que lo hacían muy bien también, las comadronas, que no estudiaron medicina, pero que tenían una predilección. Ahí doña Juana, la mamá de Cita, era comadrona. Entonces,
desde que la mujer en el barrio estaba con dolores, la llamaban, mandaban a calentar agua, pero no era para pelar el pollo, sino para esterilizar los instrumentos. Todos los instrumentos a una temperatura de 100 grados se esterilizan, y la comadrona, que precisamente la parte latina de la obstetricia, al lado de la embarazada. Dormían al lado de la embarazada, dormían sueño y todo. Entonces transcurría el trabajo de parto. Transcurría el trabajo de parto. Cuando yo tenía 9 años, vi a doña Juana que no se producía el parto, y doña Juana dice, voy a tener que enderezarlo. Y uno, a veces las vocaciones son como un destino que meten a uno para que estudie eso, porque yo me ponía a ver por un hoyito, y doña Juana hizo una maniobra de agarrar el útero arriba y abajo ponerlo fijo. Era una situación transversa. La situación transversa, el niño está atravesado y es difícil. Era difícil usted hacer que hubiera personal para hacer una cesárea. Por eso, la gran incidencia contemporánea de personas de más de 50 años nacieron por la vía natural, porque era difícil, porque ellos si no procuraban trabajo de parto, que no se dilataban, le daban su tiempo. Y cuando el tiempo terrible era la situación, tenían unos guantes especiales también estériles que lo hervían, y se podían ir monitoreando, se iba monitoreando cómo está avanzada, ahí iba avanzando el trabajo de parto. Y de buena a primera se encontraban, no se hacían la maravillosa maniobra de Leopold, donde el diámetro longitudinal está en relación con el diámetro longitudinal de la madre, y que el 97% son cefálicos. Hay un 2, un 3% que se presentan anomalías de la presentación, entre ellas la parte pélvica, de nalga. Eran una fenómena, y la principal característica de esa mujer era el amor. Así que hoy historia, miomatosis uterina, ¿cómo que son la ginecología y obstetricia? Suéltame. Doña Juana, allá en Inver, era la mamá de doña Cita, la esposa de Luis Batista. Entonces eran blancos, y doña Juana era una morenita. Increíble. Un día yo me vi tentado, porque yo tenía unos 12 años, no me atrevía a incursionar en esa miscelánea de la genética,
Y me vi tentado preguntando a doña Juana, pero Cita, la esposa de Luis Batista, es blanca. ¿Y dónde usted ha salido, esa morenita? Entonces, esa señora se sentaba en ese lugar y llevaba su almohada y todo, por eso que obstetra dice al lado de la parturienta. Eso es lo que dice obstetricia. Es que está al lado de eso, de ahí, del parto. Entonces ya era una rutina de que ellos lo llamaron y venían preparadas. Y hacían incluso pronóstico. Esta va a parir en la madrugada. Una de las observaciones que hacía doña Cita, ya que la llevamos a Radio Puerto Plata a entrevistarla, dice que los médicos ya una octogenaria de sus experiencias, que los médicos se apresuran mucho a romper las membranas de las aguas. Yo la llevé a Radio Puerto Plata y eso fue un gran acontecimiento, porque miles de hombres y mujeres nacieron bajo los cuidados de doña Juana. ¿Qué son las bolsas de las aguas? Obviamente lo que habían eran comunicadores, debió haber un médico ahí. Ella dice que eran unas aguas transparentes, como si fuera un globo, donde el niño flota. Donde el niño flota. Y que el niño, al flotar en esa parte, dentro del útero, no permite un contacto directo con la vagina potencialmente contaminada de la mujer. O sea, son razones higiénicas que Dios puso esas membranas, rompió fuente. Rompió fuente, ya no le gustaba romper fuente. Rompió fuente. Que luego en la residencia médica nos metieron a nosotros que el paciente que rompiera fuente no se podía ir para su casa. Y entonces se acordaba de doña Juana, que tenía unos celos como si hubiera estudiado medicina, que las fuentes no se rompen. Hoy nosotros podemos decir, en esta larga vivencia de estas dos especialidades tan amadas, que ella tenía toda la razón. Las aguas de la fuente son un sistema de protección para el niño, pero al mismo tiempo es un sistema de rehidratación. Si usted ve una sonografía 3D, usted ve al niño tomando agua, donde están electrolitos importantes como sodio, potasio, el niño. Entonces, aquellos médicos que querían apurar el parto, lo primero que tomaban como medida es romper las aguas, y ella dice que no, que las fuentes de las aguas deben romperse en la postrimería. Usted mirándole a través como si fuera un espejo, usted mirando los cabellitos del niño.
una de las características que ella daba como importante es que una fuente de las aguas transparente significa que el niño no había tenido ningún tipo de sufrimiento. Que después entonces aquí con Calventi nosotros aprendimos que eso se llama meconio, que es la evacuación que hace el niño cuando tiene algún tipo de agresión intrauterinamente y que es peligroso. El niño que se evacua dentro del claustro materno. Entonces, esa membrana translúcida, como si fuera agua potable, eso le daba tranquilidad a ella, que todo iba bien. Recuerdo que ponía una lamparita ya yo tenía como 14 años y ella me invitaba. Porque aquí se han robado los 2 cuartos, mira, desde hacía mucho. Pues entonces, a ver, la que solían, la que no, que tenían algunos recursos, había que fletar un carro. Cuando le daban dolor, fletar un carro para llevarle al hospital Ricardo Limaldo. La misma Tres Plantica, tú sabes los cuartos que ha producido Puerto Plata con el turismo. Una ciudad descomunal, de belleza excepcional. El dinero que ha producido Puerto Plata, tiene un hospitalito de 3 niveles, el mismo, de hace 60 años. Pero la culpa de eso lo tenemos los puertoplateños, porque ¿qué busca una señora? ¿Qué busca esa señora? Usted tirando un voto por esa señora, por Dios. ¿Dónde nos representa las mismas penurias? Santiago ha tenido más suerte, porque Santiago como que iba a la vanguardia, se rompió un pie para Arturo Grullón de Santiago, Cabral Ibáez. Por eso tomó el nombre de la segunda ciudad más importante. Y el santiaguero era terrible defendiendo lo que son las águilas. Usted ve a Jenny Berenice y a esa mujer hay que matarla, dice que aguilucha. Entonces, pero nosotros allá en Puerto Plata no teníamos nada, pero teníamos esas playas que ofrecí, Sosúa, y que veía ellos como ritualmente buscaban una botellita de Brugal y ya en la despedida de la tarde, cuando ya están anunciando el camión, el autobús, porque que venían de Santiago, un camión atestado, con unos tubos de goma. Oye, la gente era feliz, no le daba mucha mente a nada. Entonces, cada santiaguero cogía una botellita de Brugal o de Bermúdez y le ponía un poquito de arena en el fondo y la llenaba. De que esa agua, los santiagueros, pues, en poco tiempo veían prosperidad. Esas aguas hacían que ahí no se enfermara mucha gente, no porque ellas se la tomaran, sino una superstición. Entonces tú veías al santiaguero, 30 santiagueros, 8, buscando su botellita antes de irse de Puerto Plata. Entonces había como un cariño entre Puerto Plata y Santiago. Pero
no teníamos infraestructura ya, porque hospital de niños no había, el Arturo Grullón. Cabral Ibáez sí había. Entonces, Santiago fue creciendo, Aeropuerto Internacional de Santiago, Cibao, que Leonel fue que lo amplió, fue Leonel que lo amplió. Cuando Leonel viene a hacer un desarrollo de Santiago, haciéndole la autopista Joaquín Balaguer, porque eran 2 carriles en el primer gobierno. Leonel y Omar deben recibirlo con bombas y platillos allí en Santiago, y hace ese elevado que se penetre allí en Santiago. Y hace el Polideportivo La Arena. Y da dinero también para la ampliación del Estadio Cibao, que es lo que era una cerquita, el Estadio Cibao. Habían unas matas ahí de aguacate, que tuve ahí como 10 gente arriba, mirando el juego allá arriba, y nadie podía cortar esa mata, porque el que no podía entrar se tiraba a los 9 innings allá arriba, mirando en el Estadio Cibao. Y vino Leonel y hizo una ampliación del Estadio Cibao, muy amigo de Wilton Chilote Llena y Miguel Diloné. Entonces, es una parte de historia y de medicina, cómo la fraternidad, el amor, une esos dos pueblos, y hace lo que se llama una medicina privilegiada, que las que podían era la que recibían las atenciones médicas científicas de un obstetra ginecólogo. Entonces, eso obligaba a que doña Juana fuera la comadrona por excelencia allá. Entonces, volviendo a las membranas, ella no había quien rompiera la membrana. Entonces, cuando yo estaba haciendo la especialidad, yo no rompía membranas. Y a veces me engañaban de que se rompieron accidental, porque hay médicos que les gustan estar manipulando. Ni les gustaba que le pusieran la mano a la paciente. Esa mujer no va a parir, no le pongan la mano. Entonces, voy a seguir a la 45, Pero, ven acá, vamos a cambiar la canción. Van a nacer 2 niños de Rafael. Dile que la cambie por esa, van a nacer 2 niños. Porque ahí se evidencia lo que se llama las diferencias sociales. Las diferencias sociales. Van a nacer 2 niños. La que podían hacer un flete, ya tenían a Obispo, a Miobi. Miobi tenía una especie de seguro, como usted paga un seguro, que le iban dando 3 pesos, 4 pesos la embarazada, para cuando se presentara el parto, pues buscar a Miobi. Pero allá en Puerto Plata y en Santiago no había una gente que no bebiera, y a veces entonces Miobi estaba en un quinto sueño, le había hecho mal olvidar los desengaños, y ese día se pasó de vino y no podía cumplir Miobi. Pero no era porque Miobi era no serio. Miobi era serio, pero
cuando trataba de incorporarse, mire, la doña fulana de tal, que ya tiene el traslado, porque mi hobby no era el que hacía el parto, que ya tiene casi el parto, el traslado pago, dice que porque le iban dando de a 5 pesos, 3 pesos, para cuando se presentara el flete, buscar mi hobby, pero entonces mi hobby, ¿y quién no bebe en Puerto Plata? Yo quiero ver uno que no bebiera ya. Que no bebiera, y la competencia eran Brugal y Bermúdez, eran la competencia. Y había uno que no bebiera. Entonces mi hobby, a veces olvidando los desengaños, ese día bebió más de la cuenta. Mi hobby, Susana, se le está presentando parto. Hay que llevarla a Santiago. Habían dos tarifas. La tarifa de Santiago era más cara. Ahí el flete era más caro. El de Puerto Plata era más caro. Si era de noche, había que dar 10 pesos más. Porque de día mi hobby está por donde todo, ¿tú ves? Pero entonces de noche, allá las amarguras, allá en Puerto Plata, pues se olvidan a través del alcohol. Entonces, mi hobby era totalmente. Luego lo tomó uno que se llama Chito, que está en Estados Unidos, más joven, porque decía entonces que mi hobby ya estaba viejo. Entonces, mi hobby ya estaba viejo. Entonces, Chito, entonces lo tomó Chito, pero entonces Chito estaba con unos amores, porque no se enamoraban de la misma que estaban en Inversi, no se enamoraban en el Estrecho, en Vuelta Larga, era así que se enamoraban, y cuando vino a ver no estaban en el pueblo, y eran unos líos, hasta que en el gobierno de Leonel Fernández se decidió hacer un hospital allá, en Inver. Un hospital que nunca ya yo había salido de allá, pero que era necesario, porque esta necesidad la llenaban esos choferes, que era una especie de peaje, iban a ir pagando el embarazo. No era que ellos hacían el parto, sino para llevarla a un sitio de atención, de primera atención, que hicieran parto. Repito que las que tenían más bonanzas económicas iban a Santiago, la otra a Puerto Plata, y que de noche eran 10 pesos más. 10 pesos más. Mi hobby, yo no quiero decir, porque van ahí y le dicen a mi hobby que debe estar un anciano, que yo estoy hablando mal de él. No, mi hobby quería pararse, pero la goma fue tan grande de esa noche que volví y se caía. Ay, van a tener que usarme hoy. No podía. Pero eran gente responsable, no como estos bandidos de ahora. Mi hobby no podía cumplir, iba donde la parturienta. Mire, usted me había dado tanto, yo no cumplí. Y devolvía el dinero. Entonces, volviendo a las membranas, que voy a hablar estos días, quizás mañana día científico, este programa es descomunal porque no se parece a ninguno. Son vivencias que uno cuenta.
Entonces, a doña Juana no hay quien le rompiera las membranas. Podía haber parte de la salud fetal, agua cristalina, significa que el niño no ha recibido ningún tipo de agresión. Y dice que los niños que no le rompían membrana eran más inteligentes. ¿Y cómo así, doña Juana? ¿Cómo que son más inteligentes? Porque la cabeza del niño no está dando sobre los huesos pélvicos de la mamá, que le hacen un capo, lo que dicen chichón. O sea, una masa encefálica en cada contracción uterina por salir. El agua amortiguaba los golpes del trabajo de parto. Dice, ese niño le protege la cabeza. Oh, doña Juana, ¿y qué más? Otra cosa, Dios me libre de eso, decía, y así se santiguaba, que muchas veces cuando tú rompes las membranas, el cordón umbilical se prolaxa, sale de forma repentina. Oye, y eso yo no quiero que me pase. Porque el cordón umbilical es el puente de unión de alimentación del niño y la madre. Y si eso se pinza, el niño se asfixia. Entonces decía doña Juana, ya yo tengo muchos años para que me vengan a desacreditar al último tiempo, Entonces decía que la rotura intempestiva o repentina de las membranas ovulares, que así que se llama, o de la fuente de las aguas, provocaban prolaxo del cordón. Y eso no lo ve, esas enseñanzas son vigentes, que ojalá que algunos médicos se enamoraran de la obstetricia. Lo que pasa es que creen que es una especialidad rutinaria, y en el obstetra ha de ser un tipo inteligente. Entre otras cosas decía ella, entre otras cosas importantes, como las membranas ovulares, la de la fuente, mantienen un distanciamiento del cordón umbilical que no puede pinzarse. Es como si usted recibiera agua y usted pisara la manguera, no llega agua. Entonces si no le llega sangre al niño, se muere. ¿Cuánto sabía esa señora? ¿Cuánto sabía esa señora? Ella mandaba hacer un agua de limón y eso era lo que ella le daba al paciente. Limón. Es energético, no es dulce, pero tampoco amargo. Tiene hierro y esa era la solución que le daba. Había que prepararle 6 o 7 limones ahí. De ahí que yo le tengo una fe terrible. Lo que pasa es que hay unos ladronazos ahora vendiendo limones. Ayer pasé por Plaza Lama y vi cómo los limones se venden. Los limones deben ser una reguera. Pero hay unos ladrones ahí de bravo que vendiendo de que mallita. Usted es dueño del dinero mío para dármelo en mallita. Entonces ahí está Plaza Lama, que parece como si estuvieran en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es por una reguera. Usted coge una funda, péseme eso. Usted coge los limones, el dinero. Usted sabe en este gobierno lo difícil que conseguir un dinero. Entonces usted me da los limones que usted quiera.
Entonces pasé ahí que iba a una reunión de la Fuerza del Pueblo y vi esos limones así. Ahí parece que en Plaza Lama lo saben comprar cáscara fina. Cáscara fina. Me vi tentado a comprar limones, pero no. Sabía que no iba a salir en todos esos tiempos de allá y voy a comprar esos limones ahí. Porque los vegetales, usted no puede meterlo en un vehículo con este calorazo. Un limón tú lo llevas en tu casa, tú no puedes ni dejar en la funda, tú lo pones ahí. Un día voy a traer 15 limones y me lo voy a tomar aquí para que vean que no hace nada el limón. 15 limones, me lo voy a tomar ahí. Entonces ella le preparaba esa porción de limones, nada de sólido. Dice ella que le evitaba las náuseas. Y cuando paría, había que tener esa sopa de pata de vaca. Que estaba mirando a Cristo Rey, que eso no conseguía una pata de vaca en 20 cheles. Ya eso no aparece. Esa pata de vaca. E inmediatamente poner al niño en lo que se llama alojamiento conjunto, para que baje la leche inmediatamente. Usted va por no menos de un año dando el seno. Yo duré 2 años. Las mujeres salían preñadas dando el seno. Y uno le caía, con 2 años le caía atrás a la mamá, bajándole. Dice mi mamá, muchacho, no me haré que no tengo refajo. Entonces, porque era para que lo subiera y le diera el seno. Entonces vamos a ver esta canción de Rafael de 2 sociedades diferentes, una que la atiende la hermana y otro que lo atiende la ciencia en un parto. Van a nacer 2 niños. Suéltame. Los mismos déficits eléctricos. Allá en Inver había un señor, le decían Juan Planta. Creo que murió, hace mucho murió. Juan Planta era famoso porque tenía que apagar la planta a las 10 de la noche. Pero todo el mundo se acostara. Entonces, la gente a veces se alegraba de que Juan Planta bebiera porque Juan Planta se entretuvo y en vez de las 10 de la noche, ya eran las 10:30, haciendo cuentos. Pero el pueblo recibía media hora más. Pero a veces le decían a doña Juana, le decía, dímele a Juan que no me apague la luz. Es lo mismo, lo mismo, robándose la luz y la cosa, los pueblos pasando trabajo en este país y no resuelven nada. Dile a Juan que no apague la planta, que me dé media hora más. Usted se imagina, no es lo mismo hacer un parto con una humeadora y ya que tiene 8 centímetros. Y le decían a Juan que no apagara la luz. Pues Juan Planta a las 10 de la noche cerraba. Oye, estos pueblos han pasado trabajo. Como y tú ves la gente inconsciente de que, pues señor, solamente
la democracia ha garantizado que este pueblo avance. Es votando para sacarlo. Pero si nosotros no hubiéramos votado, si en el 1978 el pueblo dominicano no va a las urnas y sacó a Balaguer vergonzosamente del poder con Antonio Guzmán. Es joven, vaya y vote. No se lleve de cuento de camino. No se cuente de camino. Que la democracia, ese es el único sistema. Pues una dictadura. No. Que el que no sirve lo sacamos. El que no sirve lo sacamos. El que no sirve lo sacamos. De ahí, por ejemplo, allá en Inver, en Mancanaguate, ese debe estar vivo. Eran una lucecita que habían apagándose, era un Macondo. Vino aquí a la capital, ese síndico, y le dieron unas lámparas de mercurio. Eso fue una celebración. Unas lámparas de mercurio. Oye, le dieron 10, después consiguió 10 más, 10 más. Usted ve Corporán, ese no era malo, Corporán. Corporán no era malo, Corporán le llegó a conseguir lámparas. Unos bombillitos, mira, 50 así, y me han conseguido todas esas lámparas. Y se recuerda ese síndico. Y en Puerto Plata, Rafael Balbona Farenton. Así que nos encontramos mañana. Se me quedan demasiadas cosas, demasiadas cosas. Empecé por las miomatosis uterinas, los miomas, no se me mentía el trabajo de parto. Suéltame.